Habrá un juicio final para los que transgreden las leyes, tanto de los hombres como de Dios, y que cometen atrocidades contra personas inocentes. Muchos creen que lo que se hace en esta vida se paga también en esta vida. La doctrina cristiana describe una existencia después de la muerte donde los errores de esta vida recibirán un justo castigo. Pero hay una oportunidad en esta vida de arreglar las cuentas con Dios y ser así perdonados. ¿Crees tú en un castigo futuro para los errores cometidos en esta vida? ¿Cómo sería esto? Algunos dicen que nosotros pagamos en esta vida nuestros errores y crímenes. ¿Cómo puede ser esto? Sí, hay un castigo. Toda cosa de pecado, lo que no es al agrado de Dios, es un pecado y tiene sus sentencias. Aquí los hombres ya tienen su propia justicia, mas Dios también tiene su justicia, ¿no? El castigo puede haber, sí, hay, porque Dios es santo y Él ha dicho que a su presencia no va a llegar ninguna cosa inmunda. Entonces el castigo hay, porque en el tiempo de Sodoma y Gomorra Dios castigó a los moradores de la tierra, y este segundo tiempo también va a castigar. Pero dice el Señor, pero si se arrepienten de sus malos caminos, si confiesan esas cosas, pueden alcanzar la salvación. La justicia de Dios no es como la justicia del hombre, porque la justicia de Dios es perfecta. De acuerdo con la Biblia, podemos tener la certeza de que Dios está en todas partes y de que Él vigila a los buenos y a los malos. Dios no es un verdugo sanguinario que busca la desgracia de los seres humanos. No, los seres humanos son responsables por sus propias acciones, pero nada escapa al poder omnipresente de Dios. Los nuevos dioses se titula la emisión de hoy de La Vida Ahora. Es bueno pensar que hay justicia para todas las maldades que se practican a nuestro alrededor, ¿no es verdad? Bienvenidos a La Vida Ahora. Hace algunos años, cuando una nube de represión e inseguridad se extendía a través del mundo, reinaban los atentados de todo tipo contra políticos, civiles y militares en la mayoría de los países. Los terroristas querían alcanzar el poder político de sus países, asesinando a quien se opusiera a sus ideas. La respuesta de los gobiernos se canalizaba a través de las fuerzas militares regulares o en grupos creados especialmente para reprimir tales excesos. Así, se desató una llamada guerra sucia que ciegamente condenó y ejecutó, por la más leve sospecha, a personas que perdieron así no solo su derecho a la existencia, sino también sus sueños e ilusiones. Pero como todas las cosas se saben algún día, de repente nos despertamos conociendo de esas situaciones que habían sucedido a muy poca distancia de nosotros. Oímos horrorizados cómo los protagonistas relataban esos excesos de poder que convirtieron a los seres humanos en verdaderas bestias, sin misericordia y sin razón. Supimos de cementerios clandestinos y de tumbas colectivas. En su tiempo, todos los que usaron su poder y abusaron de él pensaron que nunca nadie se enteraría, que nadie sabría acerca de esos días y noches cuando las personas jugaron a ser dioses. Pero todo el mundo se olvidó de lo que dice el libro de los Proverbios, que los ojos de Jehová están en todo lugar. El Señor está en todo lugar vigilando a los buenos y a los malos. Y como si eso fuera una especie de punto de partida, comenzamos a enterarnos de todas estas cosas a través de confesiones increíbles de los que habían mantenido y a lo mejor habían prometido que guardarían esos secretos para siempre. Comenzamos a enterarnos de todas aquellas violaciones, de aquellos atentados, de aquellos desaparecidos sin rostro y sin ficha, a los cuales se les negó todo tipo de justicia
Y no solo eso, sino también el reconocimiento de que alguna vez hubieran existido. El hombre, en su ingenuidad y en su deseo de querer ocultarse del ser divino, lo ha intentado todo. Desde la racionalización de los hechos, es decir, desde tratar de explicar por qué se hacen las cosas que se hacen, hasta pretender ignorar la existencia y la presencia de Dios en las vidas de los hombres. Y hablando de estas explicaciones, no podemos olvidar algunas de ellas que han quedado registradas en la historia, como cuando los nazis argumentaron que tenían todo el derecho del mundo de defenderse de los judíos que querían controlarlo y avasallarlo todo, enviando a millones de ellos a la muerte. Injusticias y horrores cometidos contra la humanidad. ¿Habrá un arreglo de cuentas algún día? En nuestro próximo segmento, usted va a conocer un poco la historia de gente que ha sufrido. Es solo un instante más aquí en La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Injusticias y horrores cometidos contra la humanidad. ¿Habrá un arreglo de cuentas algún día? Mire con atención a esta historia. La señora Ingeborg Becker tiene 78 años de edad, pero no parece tenerlos. Ella es una señora dinámica y muy alegre, pero su historia no empieza aquí, sino cuando ella tenía 15 años. Ella misma cuenta los horrores que sufrió durante la guerra bajo el régimen nazi. Mi rebeldía empezó precisamente cuando ellos comenzaron a detener a amigas mías que eran judías. Entonces, de ahí en adelante, yo solo estaba llena de odio y quería ayudarlas. Yo no pensaba en el peligro, ¿entiende? Yo no tenía miedo. Durante el gobierno de Hitler, no estar de acuerdo con el nazismo y ayudar a los judíos eran cosas muy riesgosas. Yo fui antes, en vez de al campo, fui antes al calabozo de una prisión. Y en aquella prisión esperé para ser llevada a un campo. Pero en aquella prisión yo estaba en una celda de 3 por 2 metros con otras 5 chicas y tenía cosas que me andaban por el pelo y no se podía ver porque no teníamos luz. La alimentación era 1 litro de sopa por día, medio litro en el almuerzo y medio litro de noche. Donde una papa no podía encontrar otra papa, era agua. Fuera de eso, ganábamos 150 gramos de pan cada 2 días, de pan negro que tenía serrín en el centro. Para Ingeborg, el castigo fue aún más severo y probó el límite de sus fuerzas. Fue para enloquecer, porque era solamente como una frazada enrollada que yo permanecía sentada en el cemento y durmiendo sobre el cemento por 12 días, sin tener comunicación con nadie y siempre oscuro. Entonces, los 12 días, yo lo sabía porque con una uña yo marcaba en la pared cada día que pasaba, porque yo no sabía ya si era de día o era de noche, porque solo así pude saber
que eran 12 días. Fue a través de la oración que Ingeborg buscaba fuerzas para continuar. Yo no era creyente, pero oraba. Sabía que Dios me estaba oyendo. Después de la guerra, ella pudo oír sobre las atrocidades cometidas contra los judíos en los campos de concentración. Después de la guerra, la gente recibía noticias de que ellos hacían experimentos con las personas. Donde yo debía ir era Buchenwald. Aquel campo de concentración tenía a Ilse Koch, y ella permitía que se removieran las pieles de las personas que tenían tatuajes y hacían pantallas para lámparas. Porque cada campo de concentración estaba cerrado por 30 kilómetros a la redonda y nadie podía entrar, y el que entró no salió. Con el tiempo, la vida de Ingeborg Becker cambió. A los 26 años, decidió vivir en Brasil para olvidarse de su sufrimiento. Ya ni siquiera podía oír mi propia lengua. Ya no podía oír el alemán. Yo sentía repulsión por lo que estaban haciendo, lo que estaba sucediendo. Yo estaba avergonzada de ser alemana. Yo ni siquiera podía creer que un pueblo culto pudiera permitirlo, hasta que comprendí que ellos no lo sabían. Más tarde, contrajo matrimonio con Daniel Becker y estuvo casada con él por más de 30 años. Hoy, ella es viuda, aunque no ha perdido la ilusión de vivir. Le gusta cuidar de su casa y trabajar. Su hogar está ahora en Águas de Lindóia, São Paulo, donde vive desde hace 37 años. Esta es una ciudad tranquila, donde la naturaleza habla tan alto que ha logrado borrar de su mente todo su dolor. Ahora, Ingeborg Becker es una persona feliz. Porque en el estado en que yo estaba, las pesadillas que yo tenía, imposible, ni médico ni remedio. Yo nunca tomé medicinas, nunca fui a un psiquiatra, porque mi psiquiatra es Cristo. Con Cristo soy muy feliz, tengo mucha paz y tengo la seguridad de que Dios, que me cuidó hasta aquí, me cuidará hasta el fin. Hablamos sobre cómo el hombre busca, por medio de la racionalización de los hechos u otras explicaciones, justificar las atrocidades, la violencia y la extrema maldad que ha cometido contra sus semejantes. Los nazis argumentaron que tenían todo el derecho del mundo de defenderse de los judíos que querían controlarlo y avasallarlo todo, enviando a millones de ellos a la muerte. Los dictadores latinoamericanos de los años 60 y 70 hablaban de los enemigos que querían destruir las instituciones de la nación y que, por lo tanto, había que declararles la guerra. De la misma forma que los dictadores de quienes estábamos hablando anteriormente creían que los enemigos estaban tratando de interferir en los asuntos de la nación, no podemos olvidarnos de los guerrilleros que, escudándose en la teoría de la explotación, querían poner término a ella, asesinando a quien se les pusiera por delante. Todos ellos se olvidaron que los ojos de Jehová están sobre todas las personas, las buenas y las malas, no solo en una actitud de contemplación, sino también como un juez que evalúa las acciones de los hombres y que ha prometido un castigo para los que han violado sus mandamientos. El Señor está en todo lugar vigilando a los buenos y a los malos. Los seres humanos siempre han tenido la pretensión de llegar a ser como dioses. El poder y el dinero han sembrado tal ilusión en las mentes afiebradas y en los corazones de dureza empedernida, de los que en algún momento de sus vidas han gustado tal sabor. Pero así como todo llega a su fin, también esos pretendidos dioses humanos se dieron cuenta más tarde que nunca lo fueron. Tampoco los demás los vieron así. Siempre fueron pobres y miserables energúmenos, tratando de lograr un imposible. El Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos.
porque los que se comportan como si Dios y sus leyes no existieran son los mismos que más tarde van a los templos junto a sus familias para rendir tributo a un Dios muy especial que está dispuesto a pasar por alto todos sus excesos. Suponen tales asiduos a los templos que el Dios en el que creen es el mismo del que habla la Biblia. Pero quizá no han reparado que los ojos de Jehová están observando a los malos y a los buenos en una actitud de evaluación y de juicio. La Biblia habla de las características de Dios, revelando dos en especial: omnisciencia y omnipresencia. Tal vez nosotros como humanos tenemos limitaciones para entender algo que está infinitamente por encima de nosotros. La omnisciencia, Dios todo lo sabe, conoce pasado, presente y futuro. Él ve todas las cosas como quien dice ocurrir a un mismo tiempo. Él conoce tu pensamiento, conoce tus sentimientos, Él sabe lo que tú vas a hacer. Dios sabe todas las cosas y Dios está en todos los lugares. No hay manera de escapar a esta verdad. La cuestión es si ante tal escrutinio tu vida se acomoda a lo que el Creador ha demandado de sus criaturas. Porque en su revelación Dios ha dejado por escrito cómo quiere Él que nosotros vivamos. Vamos a continuar con este tema después de hacer una muy breve pausa. Sigue entre tanto en la sintonía de este programa de La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Muchas personas creen que los mandamientos tales como no matarás se aplican solo a los cristianos y que los que se declaran ateos están al margen de tales ordenanzas. Así como en un país el hecho de ser extranjero no exime de obedecer y cumplir con las leyes, en esta creación todos estamos bajo el imperio de los mandamientos de Dios. Muchas veces las leyes escritas en la Biblia y las normas de conducta determinadas por Dios pueden ser entendidas como enseñanzas dirigidas únicamente a los cristianos. Muchos se preguntan, ¿cómo puede Dios juzgar a los que no conocen esos preceptos? Lo juzgará, según entiendo yo, según el libro de Romanos, capítulo 2, capítulo 3, de acuerdo a la oportunidad y el conocimiento que tenga. Por ejemplo, alguien que no tuvo acceso a la Biblia, alguien que no supo nada de la existencia de Jesucristo, bueno, tiene una ley natural, la creación, que nos dice que eso no puede haber nacido de la nada, que hay una inteligencia superior detrás de todo esto, y por eso él va a buscar adorar a esa fuerza que creó, que él no comprende. Tenemos la ley moral, que fue escrita en nuestros corazones. Nosotros nacimos con una ley moral, y desde pequeño ya decimos esto es bueno, esto es malo. Esa ley moral que está escrita en nosotros es la que nos lleva a buscar aquel que puso esa ley en nuestras vidas. Y por ahí que nosotros vamos a buscar. Entonces, Él nos va a juzgar de acuerdo a la capacidad y a la oportunidad que tuvimos. Tuvimos oportunidad con la ley natural, oportunidad con la ley moral, pero al tener acceso a la ley escrita, entonces ya tenemos otra oportunidad. En el día del juicio final, todas las personas serán juzgadas y deberán responder ante un Dios único, no ante los muchos dioses que algunos se han fabricado. Ninguna novela o película podrá nunca reflejar el horror y el espanto de los que un día comparecerán ante el único y justo juez que evaluará los motivos y las acciones de los hombres. Porque, a pesar de todas las historias que circulan por ahí, existe un día señalado por Dios para llevar a cabo ese juicio universal. En ese momento, todas aquellas doctrinas de seguridad nacional y de toma del poder a través de la lucha armada, con ese saldo trágico que han arrastrado por siglos, no serán capaces de evitar la sentencia que ningún ser humano podrá revocar. Ciertamente, en el juicio final habrá personas con muchas dificultades para explicar sus acciones ante Dios.
los crueles opresores y asesinos podrán decir que estaban solo cumpliendo órdenes y podrán incluso decir: la guerra no tiene rostro. Pero Dios es justo y sabrá juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestras acciones. No existe escape alguno a esta ley universal. Los países pueden tratar de comenzar de nuevo su historia diciendo que lo pasado ya no tiene arreglo, pero los individuos tienen que vivir el resto de sus existencias sabiendo que han hecho lo malo. No sé cuántos fantasmas del pasado van a rondar por las cabezas y por las conciencias de esos dos hombres que jugaron a ser dioses y que se equivocaron trágicamente. La razón del cambio. La razón del cambio. ¿Cuál fue la razón del cambio? Un remordimiento social, un remordimiento en su conciencia porque reconoció que hizo mal y quiso cambiar. Bueno, Dios de todas maneras le va a juzgar por todo eso malo que hizo y va a tener su parte. Pero si la razón del cambio fue un encuentro personal con Cristo, entonces dice la Biblia que aquí todos es hecho nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al momento de yo creer en Jesús, tengo un borrón y cuenta nueva y comienza a contar en la nueva parte. ¿Qué va a juzgarme Dios con el nuevo conocimiento que tengo y con la nueva decisión que tenga? Te invito hoy a arrepentirte de tus pecados y de tus faltas. Reconoce en tus propias palabras tus muchos yerros y tus violaciones de los mandamientos divinos. Quizá el Señor quiera compadecerse de ti y darte el don de la salvación. Esa es la única manera de estar en paz con Él y con nuestro prójimo. El camino de Dios pasa por Jesucristo, el Salvador del mundo, quien se identificó a sí mismo como el camino al Padre, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El hombre puede insistir en sus senderos de error y de pecados, pero debe estar también consciente de que solo le conducen a la muerte. Jesús es el camino al Padre, así lo establece el Evangelio. Los demás son senderos que se apartan de la luz y llevan solo a la oscuridad. Como un destello llegaste a mi vida, encendiendo la llama en mi corazón. Todos mis sueños se habían marchitado, no sé qué pasó, se fue la ilusión. Pero aquí estoy de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve Dios, vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Como una estrella que alumbra el camino, que guía los pasos del que se perdió, lo gris de mi cielo se vio iluminado, y así desde el cielo tu luz me alcanzó. Pero aquí estoy de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve
encender la llama de tu amor. Sé que hoy todo ha pasado y quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Sé que volveré a ver un milagro tuyo, un milagro en mí, me alumbrará tu rostro y me envuelve tu mirar. Vuelvo a conocerte, tengo tu sentir en mí, vivo para ti. Vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que hoy todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Vuelve a mi vida, vuelve otra vez. Vuelve a mi vida, mi Jesús. Vuelve a mi vida. Invitamos tus comentarios con tus preguntas y dudas al programa de hoy a la dirección que aparece en la pantalla. Además de agradecer tu asistencia al programa de hoy, queremos invitarte a que sintonices La Vida Ahora en una próxima oportunidad en este mismo canal. Si tienes dudas o sugerencia, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para direcciones reales. Se vive en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe o América Central. Ministerio Reforma, apartado postal 557755 Chicago, Illinois, 60655, Estados Unidos. Para países de Sudamérica, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.